nada más para hacer recap, ya todos vieron lo que es DFS, BFS, ¿verdad? Ya vieron la representación de un grafo y no sé si vieron como las definiciones de caminos y todo eso. Nope. Bueno, en el celular tengo por acá Discord abierto, pero me avisan porfa si hay como mensajitos que no he leído. Bueno, a ver, pues vamos a empezar con la sesión. Vamos a ir un poquito más rápido porque ya se nos fue bastantito tiempo con lo de Discord. Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que son los ciclos, la detección de ciclos y el bipartite check. Entonces, bueno, pues primero vamos a ver un quick recap. Déjenme aceptar el mencito que pasa. ¿Qué pasa? Ok, entonces, quick recap. Habíamos visto lo que era la DFS y BFS en un grafo, ¿no? Entonces, pues sabemos que un recorrido va recorriendo por profundidad, entonces, a diferencia de la BFS que va por amplitud, ¿no? Entonces, podemos aquí ver un ejemplo, ¿no? De cómo va avanzando el recorrido dentro de nuestro grafo con una BFS, con una DFS, ¿no? Y entonces, pues nos encontramos con el siguiente problema, ¿no? ¿Qué es un ciclo? Admitamos a Tony. Entonces, básicamente es una ruta que comienza y termina en el mismo nodo. O vaya. Entonces tenemos que un ciclo es una ruta que comienza y termina en el mismo nodo, ¿no? Entonces, en este pequeño grafito de ejemplo, tenemos aquí un pequeño ciclo, ¿no? Entonces, tenemos un grafo acíclico, por ejemplo, un grafo acíclico que está completamente conectado es un árbol, siempre, pero no todos los grafos acíclicos son un árbol, ¿no? Porque al final de cuentas, yo puedo tener diferentes componentes, ya después vamos a ver, bueno, se va a ver lo que son las componentes conexas, etcétera, pero un grafo, digamos que puede tener diferentes nodos que no están conectados, pero siguen siendo parte del grafo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona se registra en Facebook, ¿no? Por ejemplo, su red de amigos no tiene ningún amigo, ¿no? Pero es parte del grafo, ¿no? O sea, ustedes podrían decir que Facebook tiene un grafo gigante de personas que son parte de la red social, pero no todos los nodos, o sea, no todos los usuarios están conectados con amistades con otros nodos, ¿no? Es una manera en la cual ustedes pueden ver el por qué forma parte de un grafo, a pesar de que es una componente diferente. Y luego tenemos los grafos con ciclos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta de que se forma un ciclo, ¿no? Entre estos tres noditos. Entonces, tenemos varios tipos de ciclos. No nos vamos a enfocar en algunos, pero el que más nos interesa es el ciclo simple. Un ciclo simple es un camino que no repite ninguna arista y ningún vértice con excepción del primero. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden comenzar en este nodo, supongamos que es A, luego pasar al siguiente nodo, supongamos un B, y luego un nodo C y terminar en el nodo A. Es decir, comienzan y terminan en el mismo vértice, pero nunca, con excepción del primer vértice, nunca van a pasar dos veces por un mismo vértice o por una misma arista. A ver, permitir. Y luego tenemos, bueno, basándonos en el ciclo simple, tenemos lo que es un grafo cíclico o un grafo ciclo. Lo van a encontrar más fácil como el grafo ciclo. Entonces, es un grafo cuyo todos sus vértices forman un ciclo simple. Por ejemplo, las formas poligonales son las más comunes, el triángulo, el cuadrado, pentágono, hexágono, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos forman un grafo ciclo. Pero ojo con esto porque este es específicamente que forman un ciclo simple, pero también existen otro tipo de ciclos que pasan por todos los vértices. Por ejemplo, está el ciclo hamiltoniano, que aquí no lo tengo puesto porque no quiero que se metan en bolas con eso, pero justamente tenemos lo que son los ciclos complejos. Un ciclo complejo es un camino que comienza y termina en el mismo vértice. A ver, tenemos a... Oh, y Santirax. Hola.
tenemos un ciclo complejo que podría ser, es un camino que comienza y termina en el mismo vértice, o sea, tiene que comenzar y terminar en el mismo vértice para que sea un ciclo, pero este tipo de ciclos sí pueden pasar dos veces o más veces por un mismo vértice o por una misma arista. De aquí salen los famosos ciclos hamiltonianos y los ciclos eulerianos. El hamiltoniano es ay, me van a matar si me equivoco. Pero bueno, uno de los dos ciclos, uno pasa por todos los vértices y el otro pasa por todas las aristas. Sin embargo, el que pasa por todos los vértices no puede repetir aristas y el que pasa por todas las aristas no puede repetir vértices. Y de hecho son problemas NP completos. Justamente los problemas NP completos tienen que ver con que son muy difíciles computacionalmente de trabajar. Y de hecho, ciclos es uno de los temas más complejos computacionalmente hablando, porque los ciclos son muy problemáticos. Regularmente, como ya habíamos visto, la DFS utiliza recursividad o la BFS utiliza una cola. Pero al final de cuentas, para grafos muy grandes, los ciclos siempre representan un problema, porque pueden llevar a pedir demasiada memoria o pasarse de la pila, cosas por el estilo, pero aparte los recorridos se hacen más complejos cuando hay ciclos. Entonces, en la mayoría de ocasiones, lo que vamos a estar trabajando en programación competitiva van a ser con ciclos simples. Y no se quedan nada más en ciclos simples, sino que regularmente nada más vamos a ver una sola cosa, que va a ser checar si un grafo tiene un ciclo o no. Puede llegar a haber uno que otro problema que tal vez les pida un ciclo, o sea, el camino de un ciclo, o que les puedan llegar a pedir en un grafo muy pequeño todos los ciclos que comienzan y terminan en un solo nodo, pero es básicamente, bueno, no básicamente, no hay un problema de programación competitiva que les pida todos los ciclos que tiene un grafo, porque es un problema muy costoso computacionalmente. Entonces, estamos hablando de que un grafo tiene exponencial número de ciclos, entonces, pues obviamente eso es algo complicado. Lo más avanzado que hay es para ciclos dirigidos, bueno, para grafos dirigidos, que ya deberían haber visto lo que es los grafos dirigidos. Para los grafos dirigidos, sí existe un algoritmo, pero pues no lo vemos y nunca lo he visto implementado, entonces no le veo caso verlo, pero por si les da el interés, sí existe el Johnson's Algorithm, que es para grafos dirigidos y que no son tan grandes, tiene un costo de V más E por el número de ciclos que hay en el grafo más 1 en complejidad algorítmica para encontrar todos los ciclos que tiene el grafo, pero no lo vamos a ver mucho en programación competitiva. Y por obvias razones, un ciclo complejo menos, porque como se pueden repetir vértices y aristas, básicamente nos podemos quedar dando vueltas en un mismo trocito del grafo, ¿no? Y el ciclo se puede hacer tan grande como ustedes quisieran. Entonces, los ciclos complejos regularmente no los vamos a atacar. Entonces, vamos a ir a la hora de codear, pero voy a ir abriendo mi whiteboard porque lo que vamos a ir haciendo ahorita es justamente encontrar cuando un grafo tiene ciclo y cuando no. Estaba ya haciendo mi pequeña práctica, pero abriré un nuevo whiteboard. Ok, cool. Entonces, déjenme tomar una plumita de color rojo. Entonces, vamos a suponer que tenemos un pequeño grafo, ¿no? Déjenme hacer un poco más grande la plumita. A ver, con este. Le pongo un poquito de eso. Ahí está, ¿no? Ok, cool. Sí, me gusta más. Ok, entonces vamos a suponer que tenemos un pequeño grafo, muy, muy, muy sencillo. Vamos a poner este grafo. Y lo que queremos es encontrar si este grafo tiene un ciclo. Entonces, pues eso va a ser realmente muy sencillo. Si ya hicieron una DFS, esto va a ser pan comido. ¿Por qué? Porque para encontrar un ciclo podemos utilizar ambas, una BFS o una DFS, pero lo vamos a encontrar porque mientras estamos realizando nuestra DFS nos podemos encontrar con una parte de nosotros. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, aquí un pequeño arreglito aquí, donde vayamos poniendo en dónde vamos a ir comenzando. Entonces, por ejemplo, yo voy a comenzar en 1, ¿no?
Y entonces lo que va pasando con la DFS, como ustedes saben, la representación de un grafo no dirigido, que es el que estoy dibujando ahorita, en la representación de un grafo no dirigido regularmente tenemos una lista de ida y de regreso, pero por conveniencia la representamos como de ida y de regreso, aunque bajo el teorema de grafos eh, no son de ida y de regreso, sino que son bidireccionales, es una única arista, aunque en código la representemos como desde U puedo llegar a V y desde V puedo llegar a U, ¿no? Entonces, pues digamos que ese no cuenta como un ciclo, ¿no? Entonces siempre vamos a evitar como llegar hacia el padre. Pero aparte, si vieron bien DFS, probablemente vieron que con los ciclos nos pueden causar un problema en la DFS, porque si nos quedamos en un ciclo, pues nos podemos quedar infinitamente ahí y pues se nos desborda la pila, ¿no? Entonces lo que regularmente hacemos en la DFS es que tenemos como una lista de visitados, ¿no? Que vamos marcando conforme vamos pasando justamente por ese grafo, ¿no? Entonces, llegamos a 1, marcamos el 1, ¿no? Y entonces, este arreglito que estoy poniendo acá, digamos que es la trayectoria por la que estamos pasando. Entonces, ahora nos vamos a ir a 2, y entonces vamos a 2 y lo marcamos, ¿no? Como visitado. Ahora, 2 se puede ir hacia cualquiera de los dos lados. Vamos a suponer que se va a ir hacia 4, ¿no? Realmente depende del orden en el que tengan insertados como sus elementos, o pues sí, ¿no? O sea, va a depender de ustedes cómo tengan ordenados los nodos, en cómo se va a entrar, pero vamos a llegar a 2. Y entonces de 2 yo voy a saltar hacia 4, lo voy a marcar, ¡pum! Visitado, ¿no? Y luego voy a llegar a 3, ¿no? 3 lo marco como visitado. Y la cosa es que cuando llegue a 3 me voy a volver a encontrar como 2, ¿no? Entonces llego a 3 y luego vuelvo a llegar a 2. Y justamente cuando vuelvo a llegar a 2 resulta que 2 ya estaba visitado, ¿no? Entonces, en ese momento yo me puedo dar cuenta de que ahí hay un ciclo, porque volví a llegar a un estado o a un nodo que yo todavía tengo aquí en mi camino actual, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo estoy en la DFS? Cuando yo me salgo de un nodo, si yo hubiera tenido, por ejemplo, acá otro nodito conectado y yo primero inicio acá, luego tengo que regresar y entonces ese nodo ya no forma parte de mi camino actual, ¿no? Del camino que estoy recorriendo con la DFS. Entonces, si se fijan, la DFS ya nos ayuda en la primera definición que tenemos para un camino simple, ¿no? Que solamente se pasa por un nodo y por una arista una sola vez. De hecho, si se fijan, una DFS y una BFS, no sé si lo vieron, pero una DFS y una BFS siempre va a formar un árbol por el que recorrieron, sin importar si el grafo tiene ciclos o no. El resultado de una DFS, de todos los caminos por los que pasa una DFS o una BFS, va a resultar en un árbol. Entonces, bueno, pues esa es una de las propiedades bonitas que tiene la DFS y la BFS. Entonces, aquí lo importante es que, ok, termino aquí mi camino hasta el 2, llegué a ese nodo, y si yo quisiera sacar cuál es el ciclo, pues simplemente tengo que volver al primer momento en el cual yo me encontré este nodo que ya visité, y entonces ese se va a quedar como mi ciclo, ¿no? Y de hecho la manera de anotar un ciclo es justamente el camino de los nodos comenzando y terminando con el mismo nodo, ¿no? Con el que comencé. Entonces esa es la manera en la que yo debería de anotar un ciclo, ¿no? Entonces, esta manera de encontrar ciclos es la más básica y básicamente es exactamente lo mismo que una DFS común y corriente, ¿no? Entonces, pues vamos a implementarla. Está muy sencillita de hacer. Entonces, a ver, déjenme abrir mi terminal. Ya tenía todo preparado, pero reinicié la computadora para ver si Discord funcionaba y pues ahora tengo todo cerrado. Entonces, espero que no se tarde demasiado en abrir la maquinita virtual. Pero bueno, hasta ahorita, ¿hay alguna duda respecto a esto? Cool. Ahora hagamos una carpetita que se llame code y vamos a entrar. Cool. A ver, entonces voy a ponerle un poquito de zoom para que todos vean bien. Y vamos a hacer nuestro archivito, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con lo normalito, ¿no? Vamos a incluir nuestras librerías. Voy a incluir todas porque qué flojera estar agregando todas cada una. Vamos a incluir nuestro namespace std.
y declaramos nuestro main, ¿no? Entonces, vamos a crear nuestro grafito que tenemos aquí en nuestro dibujito, porque pues está cool, ¿no? Entonces, a ver, tenemos 4 nodos y vamos a... bueno, déjenle quito el de este que dibujé extra para que nada más encontremos como el ciclo sencillito, ¿no? Entonces vamos a ver con el nodo número 1. Solamente tiene un nodo conectado y es el nodo número 2. Luego con el nodo número 2 tiene 3 conectados y es el número 1, el 3 y el 4. Luego el nodo número 3 tiene a 2 conectados y es el 2 y el 4. Y el 4 tiene 2 conectados, que es el 2 y el 3. Ok, cool. Entonces ya tenemos nuestra representación del grafo. Y vamos a leerla en nuestro codiguito, ¿no? Entonces, vamos a declarar un tamaño de nuestro grafo. Vamos a declarar nuestro vector para nuestro grafo. Vector de vectores. Hacemos nuestro grafo, tamaño n. Y vamos a leer todas nuestras aristas, ¿no? Entonces, vamos a leer para cada uno de nuestros noditos cuántos vecinos tiene. Y vamos a declarar también una V. Entonces, para cada uno de sus vecinitos, vamos a leer quién es. Bueno, también lo voy a decrementar porque los anoté basados en 1 y el grafo lo voy a decir indexado en 0. Y pues vamos a insertarlo, ¿no? Entonces, para i vamos a hacerle un pushback de v, ¿no? Entonces, lo insertamos y ya con eso lo tenemos. No tenemos que insertar de ida y de vuelta porque, pues porque en la representación les puse la de ida y la de vuelta, ¿no? Entonces, pues ya me lo ahorré. Pero bueno, ya saben, ¿no? Eso es de representación de grafos. Y ahora vamos a imprimir... vamos a imprimir un yes o un no, dependiendo de si tiene un ciclo o no. Entonces vamos a hacer una función que se llame hasCycle y que si esta regresa true, imprima un yes, y si no, imprima un no. Y vamos a hacerla como una DFS, ¿no? Entonces necesitamos el nodo en el que vamos a iniciar, que en este caso, pues vamos a iniciar siempre en el nodo 0. Vamos a mandarle quién es nuestro padre, justamente para que no tengamos este ciclo, ¿no? De ida y vuelta. Vamos a mandarle un visitor, que es justamente lo que estamos marcando, ¿no? Nuestras palomitas. Y vamos a mandarle nuestro grafo. Entonces, no hace falta declarar el visitor. Visitor va a ser un vector de booleanos. Visitor. Y va a ser el tamaño n y van a iniciar en false, ¿no? Entonces ya con eso le mando mi grafo, visitor y todo eso, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer nuestra funcioncita que va a regresar un bool llamado hasCycle. Y pues vamos a recibir uno, ¿no? En donde estoy ahorita, que sería como el nodo en el que estoy comenzando, ¿no? Luego va a ser mi padre, entonces voy a recibir a mi father. Y también voy a recibir un vector de booleanos que va a ser el visitor. Este lo voy a recibir por referencia y voy a recibir también mi vector de vectores, que es mi grafo, ¿no? Ok, cool. Ahora, lo primero que debo saber es, pues, con qué condición voy a parar, ¿no? O sea, ok, estoy recursivamente recorriendo la DFS, pero en algún momento yo debo de parar, ¿no? Entonces, debo de parar cuando me encontré a un nodo que es mi vecino, por ejemplo, estoy en 3, me encontré un nodo que es mi vecino, en este caso 2, que ya está visitado, ¿no? Quiere decir que entonces hay un ciclo con ese nodo, ¿no? Entonces, si visited de mí es true, entonces directamente regreso true, ¿no? Porque entonces ya sé que hay un ciclo. Si eso no sucede, entonces visited debe estar en false y entonces visited de mí lo hago true, ¿no? Ahora ya tengo mi condición de parada. Ahora, si yo ya me marqué como visitado, por ejemplo el 1, llego, no está visitado, entonces me marco como visitado y ahora debo de ir a mis vecinos, ¿no? Entonces vamos a hacer un for auto
Entonces, vamos a llamarle child a mis vecinos. Realmente serían mis vecinos, ¿no? Pero es más difícil escribir neighbor que escribir child en el código, entonces prefiero ponerle child. Y bueno, entonces pongo graph y quiero ver los vecinos que yo tengo, ¿no? Graph de mí. Entonces, para cada uno de mis vecinos, pues voy a checar si tiene un ciclo, ¿no? O sea, si yo no tuve un ciclo, pues tal vez alguno de mis vecinos sí, ¿no? Entonces, en lugar de mandarme yo, me mando a el child, y en lugar de mandar a mi padre, me mando yo, ¿no? Porque ahora yo soy su padre. Mando mi visited y mando mi graph, ¿no? Entonces, esta función me va a regresar un true o un false, ¿no? Entonces, yo debo de almacenar en algún lugar este valor, ¿no? Entonces, vamos a crear un bool que se va a llamar solution y inicialmente voy a asumir que este grafo no tiene ningún ciclo, ¿no? Porque si no tiene ningún ciclo, nunca algo va a regresar un true. Entonces yo debo de asumir que esto debe ser false, a menos de que alguno de los nodos se haya encontrado con un visitado y entonces ya sabemos que es un true, ¿no? Entonces, para que esa condición se mantenga de que alguno, yo debo de hacer sol igual a mi solución or has cycle, ¿no? Así, si sol en algún momento se hace true, no importa que aquí vuelva a llegar otro false, pues se va a quedar siendo true, ¿no? Siempre. Y entonces aquí ya puedo regresar directamente, true, puedo regresar mi solución, ¿no? Y básicamente con este algoritmo ya tenemos cubierta la DFS, ¿no? Entonces vamos a ver si funciona. Esperemos que compile. Perdón si voy muy rápido, pero es que el tiempito se nos fue. Me dicen si algo no, o sea, no queda claro, ¿no? Y también avísenme, por favor, cuando se vaya a acabar el tiempo de la sesión, porque sé que Google es bien chafa y nada más tenemos 40 minutos, ¿no? Ok, a ver, vamos a probar. Y nos dice que sí, ¿no? Que sí tiene un ciclo. Entonces, vamos a editar nuestro archivo. Claro, Javi. No habrá que ponerle el child que no sea igual a mí. Sí, de hecho, pues nos hace falta esa condición, ¿no? De hecho, no sé cómo es que no se cicló. Bueno, no se cicló porque lo tenemos marcado como visitor, pero deberíamos de aquí tener una condición eh, para hacer esta llamada en la que decimos que child sea diferente de mi padre. Child no puede ser igual a mí porque pues yo soy el nodo, ¿no? Y estoy viendo a mis vecinos, pero sí puede ser igual a mi padre. Sin embargo, como yo estoy marcando como visited a los que ya visité, mi padre como tal también es como, pues sí, ¿no? O sea, es un ciclo. Entonces, por eso no se cicló, pero justamente eso tiene mucha razón, porque podríamos hacer así un nodo conectado con otro y nos va a decir que está mal. Mira, ve, de hecho, antes de que lo compile, voy a hacer otro. B.in, por ejemplo. Vamos a poner dos nodos, que el primero esté conectado con el 2 y el segundo esté conectado con el 1 y nos va a decir que sí, ¿no? A ver, nos dice que yes, porque su padre pues está formando un ciclo, ¿no? En la representación que le estamos dando al grafo. Entonces vamos a recompilar esta cosa y ahora en el B nos debería decir que ya no hay. Ya nos dice que no hay porque ya no está considerando a su padre, ya solamente está considerando a todos los demás, ¿no? Ahora en el A nos debería seguir diciendo que ahí sí hay un ciclo, ¿no? Porque sí lo hay. Entonces, pues si no, llega a 3 y pues se encuentra acá, ¿no? Entonces ahora vamos a cambiar, vamos a copiar nuestro A.in a nuestro C.in, por ejemplo. Y vamos a editar C.in y vamos a borrarle una arista. Por ejemplo, vamos a borrarle la de 4 con 3. Entonces, al nodo 3 le vamos a borrar que está conectado con 4. Y al nodo 4, y al nodo 4 le vamos a decir que ya no está conectado con 3, ¿no? Entonces vamos a meterle el C y ya nos dijo que ya no hay un ciclo, ¿no? Porque justamente ya rompimos esta barrerita, ¿no? Lo podemos agrandar este problema a muchos más nodos, pero pues el concepto es el mismo, ¿no?
Entonces, lo que quiero ver ahorita es el siguiente nivel de dificultad de detección de ciclos, que es justamente cuando tenemos un ciclo que está en un grafo dirigido. ¿A quién se le ocurre, de los que no han cursado ya muchas veces esto, que no se lo sepan de memoria, a quién se le ocurre cómo podemos cambiar esto a un grafo dirigido? Por ejemplo, vamos a poner un grafo sencillito. Bueno, a ver, déjenme desplazar un poquito para acá. Una zona un poco más limpia. Entonces tenemos este y, por ejemplo, supongamos aquí vamos a poner un nodito por aquí, otro nodito por acá, otro por acá, otro por acá, por acá. A ver, por ejemplo, algo así. Aquí tenemos nuestro ciclo, ¿no? Y aparte vamos a poner este nodo por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Entonces, realmente aquí la única parte en la que tenemos un ciclo, si se fijan, es entre estos nodos de acá. Vamos a ponerles numeritos, ¿no? Para que sea más fácil. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, 4, 5 y 6. Perdón si se lee muy mal, pero es que estoy usando una Wacom y nunca había usado la Wacom. Entonces, todavía es un poquito confuso. Regularmente usaba la Surface y pues en donde pongo la pluma se escribe, ¿no? Pero pues ahorita, para no complicarme la vida, usé la Wacom. Pero bueno, entonces tengo aquí mis noditos y si se fijan, el ciclo que quiero encontrar es el ciclo que se encuentra de 4 a 5 a 6, ¿no? Y bueno, debería de ponerle acá de nuevo el 4, ¿no? Entonces, ese es el ciclo que realmente yo necesito encontrar. Pero aquí les viene una de las curiosidades que tienen los ciclos. Resulta que, bueno, si ustedes se fijan, el nodo 1 está como medio separadito, ¿no? Porque el nodo 1, si tú inicias en él, nunca va a llegar a 2. O sea, puede llegar a 2, puede llegar a 3, pero ya nadie más puede llegar de nuevo a 1. Luego, la siguiente cosa interesante es que, por ejemplo, 2 puede llegar a 3, pero ya después 3 ya no puede llegar de nuevo a 2, ¿no? Entonces también está como medio separado, si se fijan. Luego 3 puede llegar a 5 y puede llegar a 4, pero ya de nuevo ya no se puede volver a regresar hacia atrás. Y resulta que entre 5, 6 y 4, entre ellos sí pueden llegar entre ellos. Entonces, esto, curiosidad que digo, se supone que después lo van a ver, pero curiosidad, esta cosa se le llama una componente fuertemente conexa, porque entre todos pueden llegar a todos, ¿no? Y esa es una propiedad que tiene un ciclo. Todos los nodos que forman un ciclo siempre van a formar una componente fuertemente conexa, y en su defecto se puede decir que un ciclo solo existe en una componente fuertemente conexa. Si la componente no está, no lo pueden llegar todos los nodos contra todos, pues no van a poder formar un ciclo, ¿no? Y pues es algo de lo curioso que tiene un ciclo, ¿no? 5 puede llegar a 6, puede llegar a 4, y 6 puede llegar a 4, puede llegar a 5, puede llegar a ese mismo, y 4 lo mismo, ¿no? Entonces, es una de las curiosidades que tienen los grafos. Pero, justamente en el otro caso, déjenme regresar para acá. En este otro caso, hablábamos un poquito sobre que pueden existir nodos que estén como separados del grafo, ¿no? Eso es algo muy importante. Pueden existir nodos que están por acá, conectaditos, solitos, y forman parte del grafo, pero pues ahí están, solitos, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen este chequeo de si el grafo tiene un ciclo, pues es importante que ustedes pasen por todas las componentes, ¿no? Cosa que yo no hice acá en el código porque estábamos simplemente encontrando, ¿no? Estábamos encontrando si tenía un ciclo, ¿no? Pero esta llamada que yo hice acá, en la que simplemente mando a llamar desde el nodo 0, realmente yo no tendré que llamar desde el nodo 0, sino que yo desde acá, pues después del 4 acá yo tendría, ay, déjenme cambiar la plumita negra. Yo desde acá yo tendría por acá el nodo 5 y tendría el nodo 6, y con el nodo 5 y el nodo 6 son con los que yo puedo
digamos que tengo que seguir checando. ¿Por qué? Porque mi visitado, mi DFS me va a marcar todos estos como visitado, pero estos no, ¿no? Entonces, estos yo tengo que hacer otra llamada que pase por los que no han sido visitados, ¿no? Entonces, digamos que ya después van a atacar más a fondo lo que son las componentes conexas y todas las consideraciones que se tienen que hacer con las componentes conexas, pero básicamente, pues sí, ¿no? O sea, el alcance que va a tener nuestra DFS o BFS va a limitarse a los nodos que están conectados entre sí. Los que no están conectados entre sí, pues van a estar en otro ladito. Y si queremos responder correctamente, por ejemplo, si un problema te da un grafo y te dice, dime si tiene un ciclo o no tiene un ciclo, pues van a tener que cubrirlos todos. Ahora, eso que tendría que ser como una consideración en caso de que estén separados, no sucede en los grafos dirigidos, ¿no? Porque en los grafos dirigidos, si yo comienzo en 1, pues va, ¿no? Puedo llegar a todos, pero si yo comienzo desde 4, por ejemplo, ni siquiera puedo llegar a 3, entonces básicamente toda esta sección del grafo ya se me olvidó, ya no tengo manera de pues llegar a ella, ¿no? Pero algo interesante justamente de estos problemas es que como el grafo, el ciclo siempre se va a encontrar en una componente conexa, yo puedo encontrar el ciclo desde cualquier nodo que se encuentre dentro del ciclo. Entonces, básicamente, la manera en la que tenemos que cambiar ahora el problema es ir tirando DFS desde todos los nodos, aunque formen parte de la misma componente, por decirlo de algún modo. O sea, están conectados, sí, pero solo puedo visitar todos si inicio desde 1, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución si inicio desde 3? Pues desde 3 voy a llegar a 4, 5 y 6, pero le voy a tener que tirar otra DFS que me cubra a estos dos, ¿no? Ahora, algo curioso, ¿alguien me podría decir si la DFS, así como la implementamos para el otro caso, funcionaría para encontrar un ciclo? Depende de dónde se inicie, ¿no? Ajá, a ver, por ejemplo, ¿en qué caso no encontraría el ciclo dependiendo de dónde inicie? Que por cierto no he visto los comentarios. No, no ha habido ninguno nuevo. Oh, se cayó la pluma. Bueno, lo que puede suceder realmente es que yo piense que hay un ciclo en donde no hay un ciclo. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en estos 3 nodos de acá. Los voy a poner de este lado, un poco más grandes. Vamos a enfocarnos en esos noditos que tenemos ahí. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, mis 3 nodos, ¿no? Y yo tengo una arista que llega para acá, otra que llega para acá y otra que llega para acá, ¿no? Entonces me estoy centrando solamente en los nodos 1, 2 y 3. Nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Cool. Entonces, si yo aplico el mismo algoritmo que apliqué antes, digamos que inicio en 1, entonces agarro y lo marco como visitado, ¿no? Y luego llego a 3, lo marco como visitado. Mi DFS me va a decir, regrésate, ¿no? Ahora ve a tu siguiente vecino, porque 3 ya no tiene a dónde ir, ¿no? Entonces se regresa y va al siguiente vecino de 1. Entonces se va al nodo 2. Ok, lo visito. Y en nodo 2 resulta que tiene como vecino a 3 y 3 ya estaba visitado. Entonces, si usáramos exactamente el mismo algoritmo que acabamos de utilizar, pues ya valió, ¿no? Porque si se fijan, no es un camino que yo pueda recorrer. O sea, si yo intento seguir el camino, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, realmente no es un camino que yo pueda seguir, porque puedo llegar de 1 a 2, sí, no hay problema. De 2 a 3 puedo llegar, sí, no hay problema, pero de 3 a 1, ahí ya no puedo llegar. Entonces, justamente ese es un problema. Tenemos que cambiar el algoritmo, ¿no? Entonces, para cambiarlo, pues vamos a utilizar una cosa que se va a llamar coloreador grafo, o también hay quienes lo enseñan como el semáforo o cosas así, ¿no? Pero a ver, vamos a ver cómo luce. Entonces, déjenme quitarlas.
Pues los colorcitos, ¿no? Entonces, vamos a poner un código de colores por acá. Entonces, vamos a poner el código de color rojo, el amarillo y el verde, ¿no? Como un semáforo. Entonces, vamos a poner rojo, amarillo y verde. Y entonces, lo que va a significar esto es que por este no lo he procesado. No procesado. Perdón si se lee muy mal. Este sería que lo estoy procesando, ¿no? Procesando, ya no sé escribir. Y este es que se terminó de procesar, ¿no? Entonces este sería procesado. Este procesando de ahorita y el otro procesado de listo, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Yo inicio desde acá, entonces inicio en el 1, ¿no? Entonces lo voy a marcar como que lo estoy procesando. Y entonces me voy para 3. Entonces 3 lo estoy procesando en este momento, ¿no? 3 ya no tiene hijos a dónde ir o vecinos. Entonces, como 3 ya no puede llegar a ninguno, pues ya terminé con 3, ¿no? Entonces lo marco como que ya está procesado. Y entonces regreso a 1. 1 ahora va a estar procesando al nodo 2. Proceso el nodo 2 y luego voy para 3, pero 3 resulta que ya está procesado. Entonces no puedo tener un ciclo con él porque él no tiene manera de llegar a mí o ya hubiera llegado, ¿no? Entonces, pues el nodo 2 se va a quedar así de, ok, bueno, pues no hago un ciclo con 3. Esto significa que yo no formo un ciclo con 3 directamente y entonces, pues ya solamente me marco como procesado. Regresó a 1, uno dice, ok, ya terminé, y el resultado fue false, ¿no? Fue false porque nadie pudo regresar ese true que yo necesitaba, ¿no? Ahora, si nos vamos de este lado, para nuestro grafito de este lado, pues lo mismo va a funcionar, ¿no? Podemos comenzar de la misma manera. Podemos comenzar en, por ejemplo, vamos a comenzar desde 2 para ver qué sucede, ¿no? Entonces, comienza desde 2, 2 solamente puede llegar a 3, entonces proceso 3, y luego 3 puede llegar a 4, ¿no? Entonces vamos a viajar a 4. 4 puede llegar a 5, entonces vámonos para acá. Luego 5 puede llegar a 6. Y entonces 6 se encuentra con 4 y el estado de 4 es que está siendo procesado. ¿Por qué es que esto sucede? Realmente, si ustedes recuerdan la pila recursiva solamente va a mantener a los que yo estoy procesando en ese momento y los que fueron procesados son elementos que ya no se van a encontrar en esa pila recursiva. ¿Cuánto tiempo nos queda la llamada? Siento que ya nos queda poquito tiempo. Este es el tiempo, no, esta es la hora, ¿no? Las 2:24 y no sé en dónde dice cuánto tiempo queda para la reunión. Bueno, espero que nos avise el Google. Entonces, justamente lo que significa este color amarillo básicamente es, este elemento se encuentra en tu pila recursiva. Entonces, eso es en lo que nos ayuda a saber que podemos llegar a este mismo nodo, ¿no? Es decir, ya habíamos pasado por este amarillo y en esa misma pila de recursión podemos volver a llegar a este amarillo. Eso significa que están conectados y pueden llegar entre ellos y te puedes ciclar. Entonces, en cuanto llegas a un amarillo, ya regresas tu true y entonces vas a marcar este como que se terminó de procesar. ¿Por qué me puso el amarillo arriba? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Bueno, lo marco. ¿Por qué debería estar encima? Y pues voy en backtracking, ¿no? Voy regresando. Luego 3 intenta llegar a 5, pero 5 ya está marcado como procesado, ¿no? Entonces ya no le interesa seguir procesando porque pues justo, ¿no? Ya está marcado como que ya se terminó de procesar, ya no hay nada que hacer con 5. Y entonces 3 regresa la respuesta a 2 y entonces va a llegar un true, ¿no? Entonces, true. Hay un ciclo. Y en el caso de 1 se quedó sin procesar. Pero ¿por qué no nos va a afectar 1 que se haya quedado sin procesar?
porque realmente este está como si estuviera en otra componente, ¿no? Si habláramos de un grafo no dirigido, como que este está separado. Desde 2 no hay manera de llegar a 1, ni desde 3 hay manera de llegar a 1. Entonces, como nadie puede llegar a 1, pues está como separadito y no nos afecta por el ciclo, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno por acá atrás tuviera conectados más nodos? Pues estaríamos dejando algo sin procesar, ¿no? Entonces tenemos que checar todos los que todavía no están procesados, este que todavía está en rojito, e ir y procesarlo, ¿no? Que no va a poder hacer nada, o sea, en este caso vamos a empezar a procesar este, se va a dar cuenta de que sus dos vecinos están en verde y ya no hay nada que hacer como con ellos y pues simplemente se va a marcar como de, ok, ya me terminé de procesar, ¿no? Sigo sin saber por qué el verde se va para atrás. Pero bueno, entonces este sería como el algoritmo con el cual podemos encontrar los ciclos en grafos dirigidos. Si se fijan, es un algoritmo un tanto diferente. Entonces, vamos a ver ya nada más una cosa. Ok, coloreamos. Al final de cuentas, esto de colorear los grafos, digo, se pueden colorear de muchos colores, ¿no? Los que tú quieras, puedes elegirlo, pero al final de cuentas es un número, ¿no? O sea, incluso los colores RGB pues, son un número. Entonces, al final de cuentas, esto pues lo podemos representar con un código. Entonces podemos decir, ok, pues el rojo sería un 0, el amarillo sería un 1 y el verde sería un 2, ¿no? Le pueden poner los códigos que ustedes quieran, solamente acuérdense qué código es cuál, ¿no? Y ya con eso podemos hacer nuestro algoritmo. Entonces voy a basarme en el mismo código que tenemos por acá, porque va a quedar bien easy peasy. Entonces vamos a copiar el A.cpp a un B.cpp y vamos a editar el B. Entonces, ¿qué modificaciones tenemos que hacer? Bueno, pues primero que nada, al grafo no le tenemos que hacer ningún cambio, pero a nuestro vector sí, ¿no? Porque nuestro visited lo teníamos como booleanos y ahora vamos a necesitar números, ¿no? Ahora le voy a cambiar el nombre, en lugar de visitor le voy a poner state, como para saber en qué estado está, si no está procesado, procesando o procesando, es meramente, pues, para que se lea bonito, ¿no? Pero, pues, no existe la necesidad de poner. Y voy a inicializar todos en 0 porque ninguno ha sido procesado, ¿no? Y entonces, acá en lugar de visitor le voy a mandar state. ¿Y qué otro cambio tengo que hacer por acá? Bueno, recuerden que tenemos que tirar sobre cada una de las componentes. Ahorita hacemos eso, vamos a simplemente hacernos la vida fácil y vamos a empezar desde el nodo 1, que en este caso sería el nodo 2. Recuerden que estamos indexando desde 0. Entonces, vamos a iniciar desde 0, nada más para que nos diga, sí tiene ciclo. Ahora, aquí ya no me interesa el padre, de hecho, ya no me interesa el padre porque al final de cuentas, la única manera en la que yo puedo regresar a mi padre es que explícitamente mi grafo tenga una arista de ida y una arista de regreso, ¿no? Entonces, explícitamente tengo que tener la de ida y la de regreso. Entonces, si yo tengo explícitamente esto, entonces efectivamente este es un ciclo en un grafo dirigido. En un grafo no dirigido, esto no está explícito, ¿no? Sino que son bidireccionales, entonces no cuenta como un ciclo, una arista que está conectada una con la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues ya teniendo en consideración eso, pues ya no necesitamos a nuestro padre. Entonces vamos a borrar a nuestro padre y vamos a solamente recibir un vector de enteros llamado state. Y déjenme quitar por acá el -1, porque si no, esta cosa me va a dar por acá error. Entonces ya nada más mando mi state. Y por acá vamos a poner, ok, si mi estado está igual a 1, porque ahora solamente va a ser un ciclo si el estado al que estoy llegando es 1, ¿no? Entonces regreso true. Pero ahora tengo otra condicional. Resulta que si llega un estado si llega un nodo cuyo estado es 2, que ya fue procesado, entonces no hay un ciclo con él. Entonces directamente voy a regresar, si state de mí es igual a 2, pues entonces return false, ¿no? Y ahora me debo de marcar como que estoy siendo procesado, ¿no? Entonces me igualo a 1. Entonces inicio, ok, si este no ha sido procesado o no lo estoy procesando, entonces ahora lo estoy procesando, ¿no? Mi solución la voy a seguir dejando inicializada en false.
Ahora ya no debo revisar lo de mi padre. Y esto pues se va a quedar igual, con excepción de que tengo que cambiar la llamada, ¿no? En lugar de esto y en lugar de visited, le pongo state, ¿no? Y ahora algo importante, después de que yo ya pasé por todos mis hijos, después de que ya hice todas las llamadas a mis hijos, debo de marcarme como que ya terminé de procesarme, ¿no? Este cambio es súper importante, o sea, que lo cambie de procesando a procesado, porque si no hago este cambio, básicamente se queda mi algoritmo exactamente igual que como estaba antes, ¿no? Solamente marco en amarillo por las que ya pasé, pero nunca las terminé o nunca las marqué en verde. Entonces, eso es un paso muy importante. Entonces, ay, de hecho, lo dejé acá arriba como visitor. Le cambio para acá state. Y por acá igual, ¿no? State. State de mí. Ahora yo ya me terminé de procesar, ¿no? Y entonces lo voy a hacer igual a 2. Y ahora lo importante es justamente esto de las llamadas de acá, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a enseñar nada más justamente que pues se va a quedar sin visitar lo demás, ¿no? Entonces, vamos a iterar sobre todos mis state. Ay, pude haber hecho esto con, bueno, ya ni modo. Vamos a ponerle aquí una flechita y vamos a ponerle state de i para que veamos como en qué estado se quedaron, ¿no? Y vamos a crear nuestro archivo de entrada. Entonces tenemos C, vamos a hacer d.in. Y vamos a meter aquí nuestro grafo dirigido. Entonces tenemos 6 nodos. Siempre me hago buenas con estas cosas. A ver, el nodo 1 puede llegar a 2 nodos, ¿no? Entonces puede llegar al 2 y al 3. Luego el nodo 2 puede llegar a un solo nodo, entonces puede llegar solamente a 3. El nodo 3 puede llegar a 2 nodos y puede llegar a 4 y a 5. Luego el nodo 4 puede llegar a solo un nodo y solamente puede llegar a 5. Luego el nodo 5 puede llegar a un nodo y sería el nodo 6. Y luego el nodo 6 solamente puede llegar a 1 y es al 4, ¿no? Ok, a ver, no me equivoqué. El 1 puede llegar al 2 y al 3, ajá. Sí, está bien, ok, cool. Entonces, esa sería nuestra representación del grafo. Y vamos a ver qué es lo que nos responde esta cosa. Ay, se hizo bolas. Ok, entonces vamos a ejecutar nuestro programita y vamos a meterle d.in, aunque creo que no lo compilé. G++ d.cpp. La llamada finalizará en 10 minutos. Ah, miren, vean, aquí estaba, era un relojito, no lo había visto. A ver, veamos. Justamente, ¿no? Nos dice, sí, sí hay un ciclo y nos marca todas por las que terminó de procesar, pero justo el nodo 0, que vendría siendo el 1 en nuestro dibujito, pues ese no, ¿verdad? Ese valió. Entonces, pues justamente para que lo corrijamos, vamos a editar nuestro codiguito y pues para corregirlo lo único que debemos de cambiar es, vamos a meter este por acá. ¿Por qué? Porque en realidad debemos de checar a todos los nodos que eso sea correcto, ¿no? Entonces vamos a poner por acá un bool answer y vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho con la BFS, ¿no? Vamos a hacerle ORS. Entonces, bueno, a ver, déjenme sacar esto para acá y nada más voy a poner la llamada acá, ¿no? Entonces, ans va a ser igual a ans or si tiene ciclo, ¿no? A cycle. Y entonces aquí mando a llamar a i en lugar de un número, ¿no? Bueno, un número fijo. Le mando el state y le mando el graph, ¿no? Y esto ya no lo necesito, nada más era para demostración. Y por acá, en lugar de mandar a llamar a esta cosa, pues vamos a ponerle ans, ¿no? Dependiendo de lo que sea ans, vas a imprimir yes o no. Y, bueno, sí, pero dejé de imprimir el otro, ¿no? Pero bueno, sí se marcan como true, ¿no? Porque pues estamos iterando desde todos hasta todas las n y para cada una estamos mandando a llamar a la función, ¿no? Podemos incluso mejorar un poco la cosa, evitamos una llamada, solamente pues poniendo un if, ¿no? O sea, si esta cosa
pues su estado es 0, ¿no? O sea, podemos poner aquí como si el estado de i es igual a 0, pues entonces haces la llamada, ¿no? Y si no, no. Pero pues es un pasito, porque la llamada recursiva justamente como su estado ya está en 1 o en 2, pues simplemente va a regresar un valor y pues ya no, o sea, no se va a quedar como ciclado, no se va a volver a recorrer todo el grafo, no aumenta la complejidad ni nada, ¿no? Entonces, ok, cool. ¿Alguna duda hasta este momento? Perdón si vamos muy rápido. A ver, déjenme por Discord. No, por Discord no hay nada. Ok, bueno, pues entonces no hay ninguna preguntita. Es muy importante este tema de grafos porque sobre todo la DFS y la BFS, saberlas manejar y saberlas modificar es algo que van a estar haciendo todo el tiempo en todos los concursos, hasta el más básico, hasta el más difícil, todos, casi todos los concursos llevan grafos. Entonces, sepan manejar una BFS y una DFS, tengan como bien su mapa mental de cómo funciona la recursión y creo que van a estar del otro lado. Y bueno, pues vamos a resolver el último problemita, que es el bipartite checking. Tenía por acá una diapositiva nomás para mostrar el bipartite checking. No la puse. Ay, Diosito, pero sí la hice. Recuerdo claramente que la hice. Debe estar por acá. A ver si se quedó guardada por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pues F, amiguitos, creo que les fallé. No supe dónde la guardé. Nada más en un grafo bicoloreado, ¿no? Pero lo puedo buscar en Google, no hay ningún problema. A ver, vamos a poner graph bicoloring. Bicolorable graph. Bueno, básicamente un grafo bicoloreable, pues es un grafo en el que vamos a dividir todos los nodos de nuestro grafo en dos conjuntos, el color que ustedes quieran, sus favoritos, ¿no? Puede ser rosa y azul, o puede ser amarillo y verde, lo que ustedes prefieran, van a ser dos conjuntos, y ningún nodo que pertenezca al mismo conjunto va a tener una arista que los una. ¿Qué quiere decir? Que el 0 no puede estar conectado en este caso con el 2 porque tienen el mismo color. Si eso sucede, que desde 0 puedo llegar a otro azul, entonces, pues no es un grafo bipartido o no es un grafo bicoloreable, ¿no? ¿En qué nos va a ayudar un montón esto? Bueno, pues hay muchos problemas y aparte tienen propiedades interesantes, los grafos que justamente se ponen coloreando, pero una de las más importantes es que justamente al ser bipartito ustedes pueden tener estos dos conjuntos y entonces al dividirlo en dos conjuntos, sus aristas pueden formar relaciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues aprovechándonos del Día del Amor y la Amistad, cosas así, por ejemplo, es muy común ver un problema de, pues tienes a los niños y tienes a las niñas y pues resulta que al niño A le gusta la niña H y la niña J y a la niña H le gusta el niño A y el niño E, etcétera, y entonces quieres aumentar la cantidad máxima de emparejamientos que se pueda, ¿no? Mientras más parejas salgan para San Valentín, mejor. Pero ese es un problema que vamos a ver más adelante, se va a ver hasta adelante y con muchos algoritmos, vean por acá está, emparejamiento bipartito de augmenting paths, Nuts algorithm y también está el Hopcroft Carp, siempre lo pronuncié mal. Entonces, esos van a ser algoritmos que vamos a ver después. Esto los va a enseñar Abraham y yo voy a enseñar el Hopcroft. Pero, bueno, lo importante ahorita es solamente tenemos que decir, oye, este grafo es o no es bipartito. Siento que Meet ya está a punto de sacarnos, entonces, bueno, 4 minutos, seguiré otros 2 minutos. Entonces, bueno, pues básicamente vamos a ver cómo podemos saber si un grafo es bipartito o no, y lo vamos a hacer coloreándolo. Entonces, vamos a hacer un grafito sencillito, no sé, algo así, por ejemplo. Y, por ejemplo, lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar un color y pum, lo vamos a colorear, ¿no? Luego seleccionamos otro color y pum, lo coloreamos.
¿Cuál es la característica? Que del primer color que yo seleccione, todos los vecinos de ese nodo deben de ser de otro color. Luego, pues si aquí usé amarillo, en el siguiente debo usar verde, ¿no? Ok, va, uso verde. Y ahora todos los vecinos del verde deben de ser amarillos. Y entonces voy y coloreo este de amarillo y este de amarillo. Ahora resulta que cuando llego acá, pues su vecino ya está coloreado de amarillo, ¿no? Entonces, eso quiere decir básicamente que no es un grafo bipartito. ¿En qué caso sí va a ser un grafo bipartito? Bueno, pues lo que va a suceder es que, por ejemplo, supongamos que esta lista no la tengo y por acá tengo otro nodo. Ah, resulta que ahora estos dos ya no están conectados, ya no tienen ningún problema y entonces este va y colorea este de verde. Y resulta que este de verde, su vecino, pues es amarillo y ya no tiene más vecinos. Entonces, como terminó todo el grafo y nunca hubo alguien que le dijera esto no es bipartito, entonces el grafo sí es bipartito, ¿no? Y lo podemos hacer de muchas maneras. Lo podemos hacer con una BFS o con una DFS, la que les guste más. Regularmente es más fácil verlo con una BFS, porque si lo ven con una BFS, justamente se ve algo muy curioso, ¿no? Por ejemplo, este sería como nuestro level 0, luego este sería como nuestro level 1, nuestro level 2, nuestro level 3 y luego nuestro level 4, ¿no? Entonces, si se fijan, al final de cuentas, un grafo bipartito, pues podríamos decir que es bipartito si en cada uno de los niveles de profundidad todos sus nodos comparten el mismo color. Entonces, digo, es un poco más complicado de verlo porque, pues, o sea, lo tenemos que ver como con una BFS, ¿no? Si lo vemos con una DFS, pues este y este están a un diferente nivel de profundidad, ¿no? Pero digamos que el nivel de distancia entre el nodo origen y el nodo, si están a la misma distancia, deberían de tener el mismo color, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las propiedades. Vamos a implementarla, pero ahora sí me da miedito de que se me acabe el tiempo. Entonces, tic-tac, sí. ¿Quieren que probemos a ver si ya funciona Discord? Digo, ya pude abrirlo. A ver, me voy a meter y si funciona, pues ya nos regresamos a Discord. Sorry por el caos que hicimos aquí. A ver, me voy a meter. A ver, y prenderé mi screen. No, espera. Applications, no. Screen. Y... Ah, parece ser que funciona. ¿Alguien se puede meter y comprobar que se ve? Ok, bueno. Estás muteada. Epísima, no me había fijado en Discord. Gracias, amiguitos. Ok, entonces pues nada más los voy a ir enumerando para que podamos ahorita representar el grafito. Ay, el 6 más horrible de toda la vida. Ah, el 5 también. Parece un glifo como, no sé, como egipcio o algo, pero... Bueno, a ver, pues lo que vamos a hacer, vamos a cambiar este state y vamos a ponerle colors, ¿no? Pues obviamente lo más fácil es pues 0 y 1, ¿no? Entonces vamos a ponerle todos, no vamos a ponerle colores en este momento. Bueno, podemos, algo que sí nos puede servir es usar un tercer color, ¿no? Entonces vamos a usar un tercer color, vamos a, pues más o menos lo mismo que habíamos hecho allá, ¿no? Entonces vamos a ponerle rojo para nada, o sea, no está coloreado. Nada. A ver. Nada. Y vamos a elegir algún color random, ¿no? Por ejemplo, vamos a elegir el verde y el amarillo para cada uno de los otros, ¿no? Entonces cada color va a estar ahí. Entonces nada más vamos a darle un código, por ejemplo, el 0, el 1 y el 2, ¿no? Entonces ahora sí podemos inicializar esta cosa en 0, ¿no? Vamos a borrar todo lo demás, todas las demás llamadas y vamos a hacer nuestra función parecida
is bipartite, por ejemplo. Vamos a checar si es bipartito. Y pues no sé qué prefieren, que lo hagamos con el BFS o DFS. Ustedes voten, alguien diga algo y el primero que diga algo es eso. Y nadie dice nada, F. Vamos, alguien nada más diga BFS, DFS. BFS, ok, va, se hace con BFS. Entonces vamos a recibir nuestro grafo y el start, ¿no? Entonces vamos a hacer el lugar en donde vamos a iniciar. No tenemos que llegar a ningún lugar, entonces no nos interesa como un destino o algo por el estilo. El colors lo puedo incluso mover entonces para acá, dado que ya no voy a hacer recursiones ni nada por el estilo. Y bueno, pues entonces algo que voy a necesitar es saber en cada nodo cuál es mi nodo y cuál es mi color, ¿no? Entonces vamos a hacer una cola. Yo tiendo mucho a meter datos en pairs. Discúlpenme si no es lo más bonito, pero no sé, está fácil, ¿no? Entonces voy a hacer una cola y lo que voy a guardar va a ser el nodo y luego el color, ¿no? Entonces guardo el nodo, guardo el color y bueno, a ver, partamos de los casos base, ¿no? ¿Qué pasa si el nodo está así solito, ¿no? ¿Es bipartito o no es bipartito? Interesante. Con Dijkstra. Todavía ni siquiera veo un Dijkstra, pero se va a intensiar este semestre, ¿eh? O sea, tan solo vean su temario. O sea, despuesito de esto viene Topological Sort. Muy buen tema. No sé por qué se ve después componentes conexas y componentes fuertemente conexas y sinceramente eso se debería de ver antes de BFS y DFS en los conceptos básicos. I mean, si no sabes lo que es una componente conexa, pues, ¿cómo tiras la DFS? Pues sí, ¿no? Completa, sobre todo el grafo, pero bueno. Luego se viene más interesante, ¿no? TOSAD, Unifying, Kruskal, Floyd Warshall, caminos de tamaño K, Bellman Ford, luego arbolitos, o sea, va a estar interesante, ¿no? Su semestre. Cadenas, no sé por qué interrumpe a la mitad grafos, flujos y emparejamiento, pero pues también está bueno cadenas. Bueno, pues entonces, ok, tenemos aquí nuestros colorcitos y vamos en que, sí, estamos guardando el nodo y el color, ¿no? Entonces, pues antes de iniciar nuestra BFS, pues vamos a meterle, pues, el primer nodo que vendría siendo el start y el color que vamos a iniciar, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el color número 1, ¿no? Y ahora pues sabemos que la BFS no la debemos de terminar hasta que nuestra cola no esté vacía, ¿no? Entonces, mientras la cola no esté vacía, siento que voy a reprobar y eso que no hay evaluaciones. F. Al final de esto, la mayoría de las cosas son práctica. O sea, entenderlo en el video es muy sencillo porque todo va hilado, ¿no? Entonces las ideas como que se ligan y no hay problema. Pero si no la practicas, o sea, si no te pones a hacer problemitas en los que tú lo tengas que implementar, ahí es donde pues F, ¿no? O sea, ya no lo aprendiste. Pero si lo practicas, o sea, te la aventas así de memoria, ¿no? Digo, yo ahorita, sinceramente, no sé, tiene mucho que no copie una BFS de un reference, ¿no? Pero pues así sale. Entonces, bueno, voy a sacar a mi current y mi current pues va a ser lo que está en el front de mi pila, ¿no? Y yo siempre les recomiendo esto para una BFS. Siempre, siempre, siempre acostúmbrense a que lo primero que hagan dentro del while de su BFS sea sacar el front y hacerle pop al front. Siempre. Porque me ha pasado, les he visto un buen de códigos a muchas personas que se les olvida hacer el pop y no saben qué le pasa a su BFS y es porque pues, no le hicieron el pop, ¿no? Entonces, eso, pues digo, es muy fácil darse cuenta. Puedes imprimir como cuál es el current y pues ya no te das cuenta que está ciclado. Pero, pues es la recomendación que yo siempre les doy, ¿no? Para la BFS. Les hagan el pop y ahora hay que hacer algo, ¿no? Tenemos que encolar a los vecinos de Q. Entonces, pues vamos a visitar a los vecinos de Q. Entonces, para los child, que siempre le pongo child porque me da flojera escribir lo de Nightbird. Entonces, para los que sean los vecinos míos,
Ah, sí, pero ahorita es current, entonces, bueno, voy a ponerle current.first, que sería el nodo, ¿no? Para los vecinos que están por acá, ahora debo de checar una condicional, ¿no? Debo de checar que no estén coloreados, entonces debo de checar, primero que nada, aquí me debo de asignar mi color, ¿no? Entonces, colors de current.first debe de ser igual a current.second, ¿no? Ok, ya, puse cuál es mi color. Y ahora, debo de checar que mis vecinos no estén colorados del mismo color que yo. Entonces, si colors de child es igual a current.second, o sea, mi color, entonces directamente ya puedo regresar aquí un grandísimo false, ¿no? Return false, porque no va a ser bipartita. Ahora, en caso contrario, si este if no se cumple, pues entonces voy a encolar a el siguiente, a los vecinos, ¿no? Entonces lo voy a hacer q.push y voy a meter al child y de color, pues miren, podríamos poner como, no sé, algo con módulos, algo por el estilo, pero pues para no complicarnos la vida, vamos a poner si current.second es igual a 1, entonces regreso 2 y si no, regreso 1. Ah, no, esperen, pero... Ah, no, sí, no, es el current, no es el 0 de no está coloreado, entonces sí debería funcionar, porque solamente tengo esos dos valores. Entonces meto a los vecinos y pues sí, creo que ya, ¿no? O sea, simplemente si en algún momento llega a esta condición, pues se va a regresar al false. Y si nunca se cumplió en toda la BFS, entonces regreso true, ¿no? La cosa es bipartita. Y pues a ver, vamos a ver si funciona, a ver si no se me olvidó algo y ya no sé hacer BFS. ¿Es bipartite? Y tenemos que mandarle el inicio. Vamos a iniciar en 0. Aquí es el mismo problema que antes, ¿eh? O sea, ya saben, componentes conexas, etcétera. Pero vamos a suponer que la componente es conexa. Entonces vamos a mandarle 0 y vamos a mandarle graph. Y pues vamos a meterle aquí un... Nada más para que no imprima 0 y 1. Vamos a ponerle aquí que si lo es, entonces imprima yes. Y si no... vamos a ponerle nil, ¿no? Como los polacos. A ver, pues según yo ya debería funcionar. Vamos a ver si compila. Ay, no compiló. ¿Cuál es tu problema? N no está declarada. Ah, claro, no me llevé la N. Ay, qué flojera, no puede ser. Bueno, ya se lo voy a poner graph.6. A ver. Inválido, operador inválido. Me faltó un paréntesis, no me di cuenta. Ahí está, ¿no? Ya debería compilar. Cool, ya compiló. Ahora no me acuerdo si... A ver, nano de punto in. ¿Lo anotamos? ¿Este es este? No, ¿verdad? No, no es este. ¿O sí? El 2 está... No. Ok, a ver. Con el 2 y con el 3. El 1 está conectado con el 3. ¿Qué? Ya me hice bolas. Ay, no es este. A ver. Nano. Vamos a partir para acá y para acá. Clear. A ver, vamos a hacer e.in. Y en este caso son 6 nodos y pues vamos a volver a armar nuestro grafito. El nodo 1 está conectado con 2 nodos, con el 2 y con el 3. El 2 está conectado con 1, que nada más es el 1. El 3 está conectado con 3, que es el 1, el 4 y el 5. El 4 está conectado con 2, que es el 3 y el 6. El 5 está conectado con 2, que es el 3 y el 6. Y el 6 está conectado...
con 2, que es el 4 y el 5. Cool. A ver, veamos si funcionó nuestra cosa y nos dice si es bipartito o no. G más C.cpp. Ya lo había compilado. A.out y vamos a meterle E.in. Y se nos cicló. No puede ser posible. ¿Por qué? Ya no sé codear. ¿Alguien vio el error mientras estaba programando? Que me haga la vida easy peasy. Si no, pues ahorita lo sacamos. Ajá, le hago pop. Luego le hago push. Claro, pues tiene un ciclo, ¿no? Entonces está encolando ahí cíclicamente, ¿no? No cheque el ciclo. A ver, pues nada más vamos a ponerle aquí una condicional, ¿no? Vamos a ponerle siempre que colors de child sea diferente de 0, porque 0 es el estado en el que no lo he visitado, entonces lo encolo, ¿no? Y si no, pues entonces lo proceso, bueno, lo encolo. Ahí está, ¿no? Ya nos dijo que sí es bipartito. Y bueno, pues ahora vamos a crear una arista y loca entre 4 y 5, ¿no? Para que veamos cómo sí nos dice cuando no es bipartito, ¿no? Entonces, .cpp, vamos a copiarlo. Ay, no. E.in, lo vamos a copiar a f.in y vamos a editar el f, ¿no? Entonces, debemos de crear una entre 4 y 5. A ver, 1, 2, 3, 4. A ver, aquí. Tú vas a tener otra arista y te voy a conectar con 5. Y el otro es el 5, lo voy a conectar con 4 y le voy a poner que tiene otra arista, ¿no? Entonces vamos a mandarle F. Y nos dice que sí. Físima. A ver, vamos a ver en qué momento se murió. Vamos a ver qué pasó con los colores, a ver cómo lo coloreó. A ver, después de esto vamos a ponerle un forcito. Aquí está N. Y vamos a ver el color, ¿no? Colors de I en DL. Was not declared in this scope. F. Vamos a llevárnoslo para arriba. Y vas para acá. Sí, que sigue sin estar declarada la N, maldita sea. Graph.size. A ver, veamos. Inició en el nodo 1, o sea, el de acá. Y todos los demás ya no los visitó. ¿Por qué ya no los visitó? Porque ya no está visitando a su padre, ¿no? O sea, llegó a 2. No, espera, así debió haber coloreado 2. ¿Estamos coloreando? Creo que nunca estamos cambiando el color, ¿verdad? No, nunca estamos cambiando el color, ¿no? No, sí, aquí lo estoy actualizando, ¿no? Colors es igual a current second, ¿no? A ver, pues vamos a colorearlo desde antes. Colors de start va a ser igual a 1. Vamos a quitar esta línea de acá. Y vamos a colorarlo en lo que lo encolamos. Porque probablemente en lo que lo procesa se está quedando ahí. Ajá, siempre que sea diferente de 0. Vamos a asignar colors. ¿Qué pasa aquí? Colors del child va a ser igual a este mismo de acá, ¿no? Y acá vamos a mandarle colors de child. A ver si nuestro second es 1, entonces le mandamos 2 y si no, le mandamos 1, ¿no? Para que vaya alternando el color.
A ver, vamos a ver si eso funciona. Y si no, es que... ¡Oh, yo supe qué pasó! No puede ser, amiguitos. Porque nadie me dice. Tenía diferente. Si es diferente, entonces mando a llamar, ¿no? Solamente estoy llamando si el nodo ya fue visitado, ¿no? Ay, no puede ser. Bueno, ya ni modo, ya cambiamos la cosa. A ver, vamos a ver. Nil, ¿no? Ya nos dice que no hay. A ver, vamos a volver a probar con el E. Ya nos dice que yes, ¿no? Ok, ya. Funciona la cosa. Me falta una condicional. Bueno, pues sí, ¿no? Ya tenemos nuestro código que funciona. Dejen quitar esta cosa por acá. Para que se quede bonito. Y bueno, pues, ¿alguna pregunta? Digo, ya se acabó el tiempo. Entonces, pues, si alguien tuvo alguna pregunta o alguna duda o algo por el estilo, díganme. De una vez les voy a aprovechar y voy a mandarles esta cosita. Los códigos A, B y C, que vendría siendo cómo encontrar el ciclo en un grafo no dirigido, luego en un grafo dirigido y luego checar si es bipartito en un grafo dirigido, ¿no? Cool. Y no sé si quieren que les... Bueno, es que los casos de prueba los pueden armar ustedes, ¿no? O sea, ya depende de ustedes la representación que le quieran dar al grafo. Yo utilicé la lista de adyacencia, pero ya ustedes pueden llenar el grafo como ustedes lo necesiten o algo por el estilo. Y bueno, si sobraba tiempo, quería resolver un problemita, pero pues ya no, pues ya no alcanzó, ¿no? El de Almost a Cyclic Graph, un clásico, pero bueno, pues ya no va a dar tiempito, ¿no? Entonces, se los voy a dejar de tarea, no está tan complicado, el problema está bonito, entonces se los mando por aquí para que lo puedan resolver. Igual, les voy a pasar la lista de problemitas a Daniel Montes y a Esteban para que los agreguen y ustedes tengan más problemitas para resolver. ¿Para qué va? Bueno, pues muchas gracias. Perdón si hablo mucho. Pues ya, ¿no? Eso es todo.